Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no sé muy bien cuándo lo veréis, si por la tarde, por la noche, por la mañana, ¿vale? Muy buenas. Quería grabar este vídeo porque sé que vamos un poco rápido ahí en clase, y vamos a tope sobre la materia. Vamos a arrancar ahora financiero y contratos y no vamos a parar ni para respirar. Y entonces quería hacer un poquito una introducción para intentar explicaros de qué manera yo creo que deberíais enfocar el estudio personal, ¿vale? Porque ya sabemos que en clase hacemos cosillas y tal, ya vamos avanzando un poco juntos a la par, pero en casa hay que continuar con la labor y deberíamos dedicarle entre el doble y el triple de lo que le dedicamos a cada clase, ¿vale? Entonces, primero, a la hora del enfoque, que no sé más o menos cómo lo estáis enfocando, pero al principio os comentaba que cuando íbamos a hacer este sprint final para presentarnos en diciembre, hay que dosificar las fuerzas, ¿no? Yo os comentaba que hay que un poco dosificar, que vamos a empezar despacio, vamos a arrancar, que el conocimiento que vayamos aprendiendo en las clases, ir consolidándolo, ¿vale? Es importante sobre todo que de lo que vayamos a ver, porque ya sabemos que no vamos a ver todo el temario, pero de lo que vayamos a ver, tenerlo clarísimo, ¿vale? Clarísimo, ¿vale? Eso porque son preguntas que seguro saldrán, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo dominado. Y luego, con respecto al impulso, si bien antes cuando arrancamos a finales de julio, principios de agosto, podíamos estar un poquillo desentrenados, ¿vale? Eh, Entramos en la recta ya de estos 2 últimos meses, que es cuando ya hay que empezar a hacer el impulso final, ¿vale? Hay que sacar las orillas de donde se pueda. Mm, yo entiendo que cada una de las circunstancias personales pues son diversas, ¿no? Y un poco para eso estamos, para intentar ayudarnos ahí los unos a los otros en esas circunstancias, pero hay que dedicarle el tiempo que le dediquemos, pero que sea productivo, ¿vale? Cuando nosotros acabemos las jornadas de estudio, hay que decir, vale, sé más que cuando empecé, ¿vale? Y para cualquier duda, no enrollarse. Si tienes cualquier duda, me escriben en el foro, que hay un foro al inicio del campus, ¿vale? Ahí ponéis dudas, ponéis cualquier cosa y lo mismo hasta entre los compañeros podemos ir resolviéndolas, ¿vale? Entonces ya lo que os quiero comentar, sin meter mucha prisa, es que ahora ya va a ser estos 2 últimos meses de ir a tope y hay que ponerse un poco las pilas a tope, ¿vale? Dicho todo eso, vamos con las noticias más buenas, ¿vale? Lo que os quiero poner en este vídeo, que a lo mejor no lo hemos hecho en los anteriores y no sé si hubiera venido bien hacerlo, ¿vale? Ya me iréis comentando si sirve de algo, si no, para ir aprendiendo. Es de qué manera yo enfocaría el estudio personal, ¿vale? Las sesiones que hacemos nosotros, realmente tenemos una presentación donde está todo explicado, la parte que vamos a estar viendo, ¿vale? Os hago referencia hacia normativas o artículos y muchas veces os pongo también que hay que mirarlos, ¿vale? Porque salen para el examen, o os marco que son importantes, ¿vale? Pero entiendo que a lo mejor a efectos prácticos, cuando os sentáis delante de la ley, pues os resulte un poco complejo, ¿vale? Entonces, como vamos a empezar con la parte de financiero y la parte de contratos, vamos a ver qué habría que ver y que estudiar, ¿vale? Vamos a arrancar. Yo tengo aquí ya abierto la parte de financiero, eh, que la tengo por aquí, ¿vale? Que es la ley 47/2003, la ley general presupuestaria. Esta ley va a regular todo lo que es de financiero, ¿vale? Eh, Así como os dije que la parte de procedimiento administrativo lo íbamos a estudiar sobre la ley, la 39/2015, ¿vale? Financiero lo vamos a estudiar sobre esta ley, sobre la 47/2003, ¿vale?
Yo entiendo que si miramos serán unas cuantas páginas, 98, con lo cual imprimirla no es viable, pero a lo mejor imprimir ciertos artículos, ciertas zonas, la gente que trabaja en papel y los que trabajéis en ordenador, pues nada. Yo siempre os lo había dicho, pero estos códigos se pueden comprar en la tienda del BOE y os lo mandan, ¿vale? Yo, por ejemplo, trabajo sobre este, tengo también el de contrato, bueno, tengo ahí el de toda la normativa, ¿vale? Pero tengo un código de contrato, tengo un código de ley general presupuestaria y normas complementarias, ¿vale? Estos códigos, el BOE, cobra lo que es el coste de encuadernación, creo. Al final son 300 páginas este de presupuestario y yo no sé si sale cerca de 20 euros o un poco menos de 20 euros, ¿vale? Que no son libros caros, ¿vale? Y se pueden ir escribiendo, tomando anotaciones sobre esto, ¿vale? Lo digo por si os queréis ahorrar ahí un poco la parte de la impresión o cualquier cosa de esa, ¿vale? Dicho eso, ya cada uno como estime más conveniente, que le es más cómodo para estudiar. En clase vamos a ir referenciando algunos artículos, ¿no? Entonces, una vez vayamos referenciando los artículos, habría que ir estudiándolos de aquí directamente de la ley, ¿vale? Ya nosotros empezamos a ver la parte de, eh, si no me equivoco, habríamos visto una cosa muy light de lo que es el ámbito de aplicación, pero nos metimos de lleno en lo que serían los presupuestos generales del Estado, sobre todo la parte de los créditos y sus modificaciones, ¿vale? Esta parte, los créditos y sus modificaciones, es crítica, es esencial. Esto hay que sabérselo casi de memoria si vamos a hacer un supuesto práctico de financiero, ¿vale? Que ahora os enseñaré un poco lo del tema de los supuestos. Tenemos modificaciones de los créditos, las competencias de las modificaciones. Cuando hay modificaciones, ya nosotros vimos todo el tema de las especialidades, ¿no? Pues para saltarse todas esas especialidades que habíamos visto, temporal, cualitativas, cuantitativas, hacen falta hacer modificaciones en esos créditos, ¿vale? En el presupuesto general del Estado, ¿vale? Entonces, esas modificaciones que vamos a hacer, dependiendo de la cuantía, dependiendo de a qué artículos, conceptos, que ya sabemos lo que son, a qué artículos o conceptos afecten, por ejemplo, será un competente o otro. La competencia lo que viene a decir es quién es el que aprueba esa modificación, ¿vale? Esto es la parte que será crítica, crítica, crítica. Luego ya entramos en otras cosas que no son críticas para el estudio de las oposiciones de la AGE, por lo menos hasta la 2. ¿Vale? De las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales no tenemos que saber nada sobre su gestión presupuestaria, ¿vale? Operaciones financieras con la Unión Europea, nada. Algunas cosillas del Tesoro, pero esto sí es verdad que lo relacionado con el tesoro que vayamos a ver, lo vamos a ver directamente de las diapositivas, ¿vale? No los voy a referenciar aquí a las normas. La parte de contabilidad del sector público, esto no será necesario, aunque vamos a entrar dentro de lo que es la contabilidad y sobre todo la fiscalidad, que es este artículo. Este artículo sí que, este título sí son más importantes los conceptos que hay, ¿vale? Sobre todo la función interventora, el control financiero permanente. Auditoría pública a tipo test puede entrar algunos conceptos, ¿vale? Pero en los ministerios, de forma genérica, aunque hay organismos que tienen control financiero permanente, ¿vale? Pero de forma genérica, los gastos están sujetos a la función interventora, ¿vale? Con lo cual, esto hay que saberlo, porque, por ejemplo, hay unos gastos concretos que puedan ser contratos menores o otras cosas, que están exentos de pasar la función interventora, ¿vale? Entonces, eso sí es verdad que hay que saberlo, sobre todo si estamos haciendo un supuesto, saber referenciar a esos gastos que están exentos de la función interventora, eso nos da una guindilla más, ¿vale? Vale, título de responsabilidad, aquí nada, ¿vale? Con lo cual vemos que realmente donde está la chicha de aquí estaría pues en este capítulo entero de los créditos y sus modificaciones. Este capítulo entero es el que sería el crítico, ¿vale? Este sí que no lo podemos imprimir, no serán muchas páginas, veo aquí que es de la 28 al 78, serán 19 páginas, ¿vale? Esos son súper importantes. Luego, es muy importante el tema de presupuestos generales del Estado, que es esto, la estructura, la elaboración, que también veremos una pincelada por arriba, pero es necesario tenerlo claro para el examen, esto, ¿vale? Todo esto.
Lo que pasa es que aquí, si no me equivoco, bueno, no son muchos, del 21 al 28, ¿vale? Yo aquí os iba a recomendar que acabaréis haciendo una esquemita después de la clase que veamos de esto, hacer una esquemita de lo que sería la estructura, de cómo se aprueba, de qué son los objetivos de estabilidad, ¿vale? Porque sobre todo en la clase vamos a referenciar de objetivos de estabilidad a una ley orgánica que hay sobre el tema de la estabilidad presupuestaria, ¿vale? A un organismo que es una autoridad independiente de fiscalización sobre el tema de la estabilidad, que es la IREF, ¿vale? Entonces, vamos a ver ciertas cosas que están relacionadas con un tema de políticas públicas de la 2, ¿vale? Así matamos ahí un poco dos pájaros de un tiro. Con lo cual, aquí lo importante sería tener un buen esquema sobre la elaboración del presupuesto, ¿vale? Porque tiene un procedimiento, hay informes, hay plazos, ¿vale? Y eso, todo eso es susceptible de test. De resto, pues pinceladas, veremos algún artículo por aquí. Supongo que el artículo 21 sobre las obligaciones estará por aquí metido, en obligación a la Hacienda. Vale, hay algunos artículos importantes, pero son algunos muy concretos, ¿vale? Entonces, a lo mejor imprimir 90 y pico páginas para a lo mejor 3 artículos no son tan necesarios, ¿vale? Entonces, de esto lo vamos a ir viendo así. ¿Qué haría yo ya? Tiraría por sacar este capítulo, ¿vale? De créditos y sus modificaciones y leérmelo y ver si lo estoy entendiendo, qué es lo que pone. Si no lo estoy entendiendo, hay que ampliar algo. Si no lo entiendo con la clase que vimos, un poco de ver qué eran los créditos, ver lo del tema de la vinculación y que le dimos una pincelada por arriba a los tipos de modificaciones, ¿vale? Si no lo entendemos con esto, lo vamos a ir entendiendo a lo largo de las clases, ¿vale? Porque lo vamos a seguir reforzando, ¿vale? Pero si nosotros leemos esto y nos surgen dudas, es el momento idóneo para que cuando estemos en una clase plantearla, lo debatimos, ¿vale? Y la hacemos un poco dinámica. Porque, os digo, estos temas no son tan extensos, ¿vale? Como prácticos. Es decir, vamos a tener que entender muy bien cómo funciona, ¿vale? Más que aprendernos muchos artículos. Sin embargo, por ejemplo, el procedimiento, había un montón de articulado del procedimiento. De la Unión Europea os subí un montón de esquemas y dimos una clase nada más, pero ahí hay un montón de contenido sobre órganos, sobre toma de decisiones, el proceso de codecisión, la cooperación reforzada, ¿vale? Con lo cual hay un montón de temas también. Hay un montón de sitios donde hay un montón de contenido, pero lo ideal sería que de financiero y contrato sepamos hacerlo de manera práctica, ¿vale? Em, Dicho eso, tenemos ya visto lo del tema de presupuestario. Permitidme que voy a beber un poquillo de agua. Aquí vamos. Vale. Dicho eso, tenemos aquí las páginas del INAP, que esto es importante tenerlas claras, ¿vale? Para ir buscando cosas importantes, normas específicas, exámenes anteriores, ¿vale? Y quería ir a la ley de contrato. Y las tengo aquí, vale. La ley de contrato. La ley de contratos como tal, si le damos a imprimir, son 272 páginas. Yo os comentaba también que esa también la tengo aquí, donde voy haciendo yo mis anotaciones, voy ampliando y voy haciendo cosillas, ¿vale? Cosas importantes. Aquí hay muchos más artículos importantes, ¿vale? Y hay mucho más contenido que ver. Entonces lo iremos procesando, ¿vale? A medida que vayamos viendo las clases. Yo creo que lo ideal es que a partir de las clases veáis contenido. De todas formas, yo subo la diapositiva antes. Si queréis echarle un vistazo antes, mejor que mejor. Entiendo que a lo mejor estáis liados y con cosas y no podéis, entonces no pasa nada. Pero el contrato, una vez veamos, hay que ir consolidando lo que hemos visto, ¿vale? Porque aquí sí es verdad que pisar el acelerador también, ¿vale? Cosas que ya hemos visto. ¿Cómo se estudia la ley de contrato? Lo normal que hace la gente, pues coge aquí, empieza por el preámbulo, empieza a leer, se queda dormida porque es soporífera de salir del preámbulo, los títulos preliminares y todo eso, y no avanza, ¿vale? Las partes importantes, todas, pero
realmente nosotros cuando arrancamos ahora empezamos un poco más abajo sobre el tema de las partes del contrato, el objeto, que vimos el tema del lote, ¿verdad? Vimos lo que es el expediente administrativo, ¿vale? Todas esas cosas son bastante importantes, ¿vale? El expediente de contratación, los pliegos, ¿vale? Las normas de adjudicación, ¿vale? Realmente, cosas que hemos visto. Lo primero que se nos suele pedir en contratos es tipificar los contratos. Yo tengo un examen por aquí. Mm, no, por aquí, ¿vale? Esto es un examen que se hizo, este es el examen del año pasado, ¿vale? Tenemos dos supuestos. Un primer supuesto que empieza hablando sobre un tema de personal, que entiendo que referenciará más abajo, pero habla en la primera pregunta de un tema de concesión de subvenciones, que no la hemos visto, ¿vale? Que entra dentro de lo que sería financiero. Y luego un expediente sobre la tramitación de un contrato de suministro, ya teóricamente sabemos lo que es un contrato de suministro, de material de oficina por un importe de 20.000 euros. ¿Vale? Eduardo considera que es posible la adjudicación directa del contrato, ¿vale? Se trata de un contrato menor. Aquí empieza a hablar sobre ciertas cosas. Cuando te hablan sobre este contrato, ¿es posible la adjudicación directa del contrato? No hay que irse directamente a la adjudicación, ¿no? Siempre hay que hacer lo que viene siendo la tipificación del contrato, que es, referenciemos, una pequeña introducción, ¿vale? Siempre he hablado del tema de la introducción. Aquí puedes referenciar a Constitución que otorga competencias para la elaboración de las normas de contrato. Eso se hace transponiendo las directivas, ¿vale? Se crea la ley de contratos, se entra en vigor y todo eso. Perdona que me está picando. Perdona. Vale. Mm, Pues vale, lo primero que tenemos que hacer, aquí nos pregunta sobre la adjudicación, son pasos sencillos. Siempre tenemos el inicio del contrato, habíamos hablado del informe de necesidad, todo ese tipo de cosas. Luego pasamos a la adjudicación y siguen varias fases del contrato. Para nosotros hablar de la adjudicación es necesario hacer la tipificación. ¿Por qué? Porque una adjudicación de un contrato, si usamos el procedimiento abierto, será abierto simplificado, será abierto súper simplificado, dependiendo de normalmente el valor estimado y otras cosas del contrato, ¿vale? Pero es necesario que tipifiquemos el contrato. ¿Qué vamos a decir? Vale, conforme a la ley de contratos, es un contrato de suministro porque responde a la entrega sucesiva, material de oficina, ponemos toda la literatura que queramos, ¿vale? Una vez tipificamos eso, decimos el valor del contrato. Nosotros habíamos hablado que hay unas formas de valoración del contrato, habíamos dicho que hay una que se llama el valor estimado, veremos lo que es el valor estimado, pero diremos el valor estimado de este contrato es de 20.000 euros, por lo que, y entonces empezamos a hablar de si es un contrato SARA, ¿vale? Sujeto a regulación armonizada, que no sea sujeto a regulación armonizada, y un par de pinceladas más que ya vimos en la anterior clase, ¿vale? Que sería lo necesario para arrancar en esa tipificación del contrato. Luego vamos a hablar de las formas de adjudicación, ¿vale? Que eso ya lo veremos. Mira, aquí os habla del procedimiento abierto simplificado, que es lo que os estaba comentando antes. Luego dice, es correcto emitir un documento ADOK para el abono de la cuantía, ¿vale? Yo os expliqué también que las fases del contrato llegaba a la adjudicación, luego comprometíamos, que es cuando formalizábamos, ¿vale? Y luego los pagos, ¿vale? Los pagos se tienen que contabilizar de alguna manera. Son estos documentos contables, los documentos ADOK o ADOK, ¿vale? Que son para el pago y todo ese tipo de cuestiones. Lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero os pongo esto para que vayáis entendiendo qué se os va a pedir, ¿vale? Y viendo lo que se os va a pedir, cuando nosotros lo estemos viendo en clase, lo podéis asociar y decir, ah, mira, esto es lo que estaban pidiendo en el examen de este año, esto es lo que estaban pidiendo en el examen del año pasado, ¿vale? Aquí nos sigue hablando sobre, mira, esto por ejemplo es súper importante, ¿vale? Otra empresa conocedora de la actuación dirige un escrito a su inmediato superior denunciando la actuación, ¿vale? La empresa de su sobrino, ¿vale? Expediente disciplinario. Aquí tenemos una pequeña mezcla de supuestos, ¿vale? Nosotros ya sabemos lo que es
cuando hay conflictos de interés en el expediente, ¿verdad? La forma que tiene, que el empleado público tiene que notificarse a los superior jerárquico, que eso tiene que estar resuelto, ¿vale? Eso lo tenemos, ley 40. Entonces, este tipo de cuestiones ya vemos que hay cosas que ya hemos visto y decimos, anda, mira, esto por ejemplo tengo que tenerlo fresco, tengo que tenerlo repasado para que cuando me hablen sobre la recusación o la abstención, pues saber lo que es, ¿vale? Y lo meto aquí. Imposición de la sanción de suspensión de empleo y sueldo, ¿vale? Esto lo hemos visto en recursos humanos, ¿vale? Hay un pequeño esquemita también que tenéis, sobre todo en las competencias en materia de recursos humanos, con lo cual ya esto tendríamos que más o menos saber desenvolvernos en el examen, ¿vale? Contrato de obras de reforma, volvemos a otro contrato. Adjudicación provisional a falta de reserva de crédito. Aquí nos habla de un par de cosas que vamos a ver, pero vemos que más o menos con lo que hemos visto y con un par de pinceladas que nos quedan, ya a lo mejor finalizando este mes estamos resolviendo todo este tipo de supuestos, ¿vale? Vamos al último, al otro, ¿vale? Esto es un supuesto más orientado al tema de presupuestario. Yo esto ya os hablé de ello, ¿verdad? Yo os dije el artículo 21, el subconcepto 22601 de atenciones protocolarias, ¿vale? Faltan ver un par de cosas importantes sobre este tema, pero nosotros por lo menos cuando vemos esto ya no nos tiene que sonar a chino. Ya tenemos que saber lo que es el programa 923M, si tendremos que saber si es finalista o no finalista el programa, ¿vale? Todas estas cosas que os estoy diciendo, esas son cosas que ya pueden ir en el supuesto, ¿vale? Pues en este supuesto nos encontramos en el misterio de tal, se quiere realizar cierto tipo de gastos sobre el programa 93M, que es un programa finalista afectado a la consecución de estos objetivos, ¿vale? Tenemos inversión nueva, asociada, reposición, ¿vale? Os hablo así un poquillo por arriba para no entrar a leer nada, ¿vale? Reforma y rehabilitación del edificio. Califique el primer contrato. Es que ahora mismo aquí nos lo dice claro. Directamente no nos habla de algo para lo que vamos a tener que hacer esa calificación o lo que yo llamo esa tipificación, ¿vale? Pero que te lo pueden preguntar así. Aquí ya directamente una de las preguntas es calificarlo. Si lo calificas bien, tienes un punto, ¿vale? Régimen jurídico, que es lo que te está hablando, contratos administrativos, contratos privados, típico, atípico, sujeto a regulación armonizada o no sujeto a regulación armonizada, ¿vale? Si practicamos un poco esto y nos hacemos nuestros esquemas mentales, con cualquier contrato que nos vaya a salir lo vamos a ver. El órgano de contratación, ¿vale? Esto lo estamos ahí viendo, indicando capítulos y artículos de los indicados en el enunciado, ¿vale? Al que correspondería imputar el gasto. Encima tenemos la facilidad que nos dice un contrato de reforma y uno de rehabilitación del edificio, ¿no? Entiendo yo. Y luego nos da mmm, varias aplicaciones presupuestarias de aquí. Unas reparaciones, mantenimiento y conservación, que nos llama la atención, ¿vale? También hay gastos aquí dentro del capítulo 6, que habíamos hablado de que se afectaba a la vida útil del inmueble y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Segundo contrato, redacción del proyecto, solo tendremos que ver con las especialidades de la obra, ¿vale? Contratos menores, que lo veremos, que esos son los de escasa cuantía, que ya habíamos estado hablando, ¿vale? Requisito, documentación a incorporar al expediente, ¿vale? En la última clase hicimos referencia ya a la instrucción 1 de 2019 de la Junta Central de Contratación del Estado, ¿vale? Que habla de esos 3 presupuestos que hay que solicitar para garantizar la transparencia y la publicidad en el procedimiento. Pues mira, ya tenemos un montón de información que vamos a ir metiendo en estos supuestos, ¿vale? ¿Cómo se haría la publicación de este contrato? Publicidad lo veremos. ¿A qué aplicación presupuestaria de las indicadas imputaría el gasto? ¿Ves? Son cosas que ya con una clase que hemos visto ya estamos enfocando, ¿vale? Garantía, reforma, vale, listo. Lo que os quería enseñar es que, por ejemplo, el INAP el año pasado, porque hubo bastante controversia sobre la calificación que se les daba a los supuestos prácticos, sondeó entre todos los supuestos que se habían hecho y seleccionó uno
que tiene una puntuación muy alta, ¿vale? Rozando la perfección, por así decirlo, ¿vale? Aquí os está este. Una muestra de 3 respuestas correspondientes a cada una de las preguntas del supuesto 1, del supuesto 2, ¿vale? Entonces aquí nos dice, este es el que ha hablado de la subvención, ¿vale? Ha hablado de la subvención, subvención y subvención. Vale, me interesa ver la parte del contrato. Mira, justo. Vale, nos habla de la competencia del Estado para la contratación pública, la materia de la contratación pública, de que gracias a esa materia que tiene en exclusiva el Estado, se desarrolla esa ley de función pública para la transposición de los reales decretos, no lo dice, pero bueno, siempre está bien decirlo, ¿no? Que a nivel europeo hubo esa tal y que se transpuso con esta normativa, ¿vale? El reglamento de desarrollo parcial y el reglamento de desarrollo del contrato del sector público. Esto está bastante bien, pero tampoco es necesario. Serán 4 artículos lo que vamos a ver de esos reglamentos, ¿vale? Sobre todo en, por ejemplo, las bajadas temerarias o en ciertos aspectos relativos a la garantía y todo eso, ¿vale? Pero que no es problema ahora. Empieza hablando de que es un contrato oneroso, muy bien, administrativo, habíamos visto que sea administrativo privado, por ser tramitado por un ministerio considerado administración pública, de suministro, es un contrato típico, ¿vale? Porque está definido como la entrega de bienes, arrendamiento financiero, perfecto. El órgano de contratación será el ministro secretario de Estado. Y luego nos dice, si bien no tenemos datos para considerar el importe de los 20.000 euros, el valor estimado del contrato, porque falta, es verdad que faltan ciertos aspectos, pero en principio se puede entender y como es inferior a los 140.000 no está sujeto a regulación armonizada. Ya con eso hay una pregunta, ¿vale? Y es lo que hemos visto en una clase, que no hay más, ¿vale? Lo que os quiero decir es, vemos poco contenido muchas veces, pero si lo que vemos lo entendemos y lo sabemos aplicar, podemos desenvolvernos en un examen de esto, ¿vale? Entonces es importante parar, preguntar dudas, explicar, volvemos para atrás, volvemos para adelante, ¿vale? Las fases de gasto, que es súper importante, aquí las tenemos, aprobación, compromiso, reconocimiento, propuesta del pago y el pago material. Los documentos contables que los vamos a ver, pero una vez lo sepamos, es que habla de documentos contables por todos lados, ¿vale? Esto fue un examen de financiero puro, ¿vale? Pero hay otros exámenes que podéis ir hacia atrás y lo veréis, que habla de procedimiento administrativo y no son complicados. Son realmente recursos que ya hemos visto, revisión de oficio, la lesividad, ¿vale? Con lo cual, poco a poco. Y algo más os quería decir, pero ya no recuerdo mucho. Yo creo que lo podemos dejar por aquí. Lo importante es lo que os comentaba. Vamos a estudiar estos dos bloques de la ley, pero no vamos a coger toda la ley, sino solamente los artículos que os referencié. A lo mejor nos iremos saliendo, ¿no? Para buscar algunos artículos concretos de fuera, ¿vale? Pero que en principio le pegáis una hoja anexa a cualquier cosa y lo desarrolláis ahí, os imprimís toda la norma o lo compráis así en el libro. De estos dos que tengo aquí no nos vamos a salir ya, ¿vale? Esto de todas formas, estos códigos están en BOE. Tú entras ahí y pones código de Ley General Presupuestaria y normas complementarias y te sale la librería del BOE para comprarlo en papel o descargarlo en PDF. Te lo descargan en PDF, aquí están todas las normas que vamos a ver. Pero lo que pasa es que aquí hay un montón de normas que o tocaremos simplemente un artículo o yo referenciaré o directamente muchas veces en los PDF para no liaros mucho no os pongo eh, directamente la norma donde lo saco, pero os hago un pequeño resumen o cualquier cosa de esa, ¿vale? Entonces, nada, poco a poco y sobre todo consultadme las cosas, que no tengo problema ninguno, me llamáis, me mandáis un mensaje o cualquier cosa y lo vemos rápido, que lo mismo os puedo solucionar cualquier cosa en un momentillo y no estáis ahí trabados o dando para adelante, para atrás, ¿vale? Y si necesitáis cualquier cosa, me lo decís. Si hace falta hacer una clase más, se hace. Si hace falta que paremos en el temario y nos quedemos con lo que tenemos, pero verlo bien y saber hacerlo, ya vemos que simplemente hemos hecho dos clases de contratos y financieros así de introducción
y tenemos ahí bastante contenido. Entonces, con que le echemos un mes de contenido más, tenemos mucho del temario visto, pero lo importante es saberlo. Es decir, de lo que veamos en la clase, eso tiene que quedar fijado. Si lo expliqué mal o no lo entendéis, hay que volver para atrás, hay que repasarlo, hay que buscar la forma, pero lo poco que veamos hay que aprenderlo, ¿vale? Y nada, no doy más la chapa y nada, mucho ánimo y a tope y a aprovechar ahora el tiempito que nos queda, que si apuramos estos 2 mesitos conseguimos resultados muy grandes, ¿vale? Bueno, un abrazo.